Buenas tardes, Ramón Andrés. Buenas tardes. Bienvenido, y yo voy a hacerte la primera pregunta que considero el común denominador del pensar, de la música y de la poesía, que es qué importancia y qué es el silencio y la soledad para un pensador, ¿no? Un ensayista y poeta como tú. Pues yo diría que el silencio no es el reverso del sonido, de la música o del ruido, sino que yo diría que es un estado mental. Sobre todo el silencio es mental, más que físico. Es difícil que se pueda conseguir un silencio profundo, de verdad. Pues por eso señalo que es un estado mental, y es también una toma de posición, ¿no?, frente a un mundo tan ruidoso. Y también diría que es la materia prima para poder trabajar bien, para poder pensar. Desde hace unos años vivo en un pueblo muy pequeño del Pirineo Atlántico de Navarra, y me doy cuenta que aquí puedo trabajar mucho mejor que en la gran ciudad donde he vivido muchas décadas, y sin duda me doy cuenta que el silencio te ofrece un tejido con el que poder trabajar, labrar bien, ¿no? Y eso es lo que diría. Y la segunda pregunta, me has preguntado por el... La soledad, de la soledad. La soledad diría que es también, bueno, pues un poco como el silencio. Yo vivo por circunstancias, vivo en una soledad, yo la llamo condicional, porque, bueno, necesito la soledad para trabajar, esto por supuesto, pero me gusta mucho tener también la compañía, no estoy trabajando, de mis amigos, de familiares, así que los demás me son imprescindibles. Pues sí, te hago esas dos preguntas porque considero fundamentales como el arjé, ¿no?, del pensar, de la música y la poesía, y por tu ensayo, ¿no?, maravilloso en mi opinión, que es el no sufrir compañía, esos versos de San Juan de la Cruz, ¿no?, las virtudes del pájaro solitario, ¿no?, como diría Juan Cuitisolo. Álvaro, pues cuando quieras empezar tú mismo, Álvaro Torrente, para los que no lo conozcan, es musicólogo, catedrático de musicología, y pues gran humanista también, ¿no?, y profesor de la Biblioteca Nacional y la Universidad Complutense. Sí, bueno, perdona, Álvaro. Carola, buenas tardes. Perdonad, es que no me estaba dejando ni de... Perdón la demora. Muy bien, pues Álvaro, y luego Román y luego Carola. ¿Qué es la misma pregunta? Bueno, lo que tú quieras, sí, claro. La primera, ¿qué es para ti el silencio y la soledad en la música? Bueno, a ver, el silencio tiene una dimensión estrictamente musical, que es cuando no suena la música, y dentro de eso tienes el silencio de no tener música porque necesitas el silencio para otras cosas. O sea, una de las cosas que creo que caracteriza a los músicos es que no ponemos música de fondo, solo ponemos música para escucharla, y cuando no la queremos escuchar preferimos el silencio. Eso desde el punto de vista global. Desde el punto de vista del detalle, la música está construida de sonidos y de silencio. O sea que si no hubiera silencio no habría sonidos, porque es como las dos partes que coexisten para que exista la música. Y en una orquesta, si estuvieran todos los instrumentos sonando todo el rato, pues sería terrible. Por lo tanto, el silencio es un componente imprescindible de la música. Eso desde el punto de vista musical. Desde el punto de vista más personal,
yo creo que el silencio es el punto de partida para cualquier proceso creativo, reflexivo, porque es el momento en que el ruido exterior, y yo creo que Ramón lo ha definido muy bien, el ruido exterior deja de distraerte para poderte centrar en aquello que te interesa, que puede ser escribir un libro, leer un libro o cualquier otra cosa. Entonces el silencio es uno de los grandes valores, y yo además también coincido con lo que ha dicho Ramón. También tengo un rincón en el Pirineo, pero en este caso es en los Pirineos centrales, donde me retiro. De hecho he estado estos 2 últimos días y la tranquilidad que hay y el silencio permite momentos de concentración y creatividad que no permite la vida cotidiana en las ciudades. Sí, estoy de acuerdo. El silencio, sobre todo en la música contemporánea, no sé si Ramón Andrés se coincide, es muy importante también el silencio. La música contemporánea que abandona esa manía de la narratividad y del escenario, ¿no? Ramón Andrés, ¿no? Sí, la música contemporánea que está un poco olvidada en nuestros tiempos. No así sucede no así con otras artes, ¿no? La música contemporánea yo creo que nos ha abierto espacios de silencio, espacios mentales, que me gusta decir, porque efectivamente, como no se apoya en la narratividad, la suya son otras propuestas, ¿no? las que nos hace llegar. Yo no creo, ya cuando yo comienzo en la escuela de Viena, el atonalismo, en el fondo, no en el caso de Bergman, pero sí en el caso de Schoenberg, todavía tiene necesidad de narrar. Yo creo que la gran aportación de la música contemporánea es más tardía, vamos después de la Segunda Guerra, cuando esa necesidad de narrar desaparece, se entiende el lenguaje de otro modo, el lenguaje musical, me refiero, y es un lenguaje, si se quiere, más abstracto, pero que deja mucha libertad al oyente. Le propone vacíos, muchos vacíos, en los que el oyente puede entrar, puede desarrollar su mente. Y creo que, bueno, pues que la música contemporánea está llena de grandes maestros, ¿no? Ligeti y otros muchos. Sí. Sí, hemos estado hablando antes de empezar de Ligeti, somos fans de Ligeti. Bien, pues no quiero dejar de decir, hablando de contemporaneidad, acaba de recibir este ensayo último, de varios años, de Ramón Andrés, el Premio Nacional de Ensayo, Filosofía y Consuelo de la Música. Y felicidades, Ramón Andrés. Seremos los primeros en felicitarte públicamente por este premio. Muy merecido. Pues, Román, cuando quieras, ya, y Carola. Bueno, yo os escuchaba hablar de dos cuestiones, del silencio y la soledad, y al mismo tiempo de la música que pierde el relato. Yo no sé si esa pérdida del relato también tiene que ver con una pérdida de creencias, ¿no? Y yo recuerdo algo que le voy a pisar a Carola seguramente, porque se lo he escuchado a ella decir más de una vez, que uno puede tener las fe que considere, ¿no? Creencia, pero ya hay un nexo. Soy yo. Claro. ¿Ya está? Es Álvaro que se ha levantado un poco. Bien, sigue Román, estaba diciendo algo. De hecho, se me mezclan varias ideas, porque he estado releyendo el libro ya algo antiguo de Ramón Andrés sobre Bach, absolutamente impresionado, ¿no? Y
muy impresionado por la condición de creyente de Bach, ¿no? Ese terminar firmando sus escrituras para mayor gloria de Dios, que creo que lo que solía escribir, ¿no? Te quería preguntar sobre esa relación entre la música y la trascendencia y ponerlo en relación con la misión, con la función de la música. Estaba anticipándome a Carola, yo no sé si lo iba a decir ahora, pero se lo he oído decir muchas veces, que la razón de más peso para ser creyente es la música, ¿no? La propia existencia de la música. Entonces, no sé, de una parte, me atrevería a preguntar así, por preguntar una cosa sencilla sobre la función de la música, y la función de la música antes o después. Si ha cambiado con esa pérdida de relato, si ha cambiado esa función con esa ausencia de necesidad de relato, o la música sigue cumpliendo una función inasible, pero importante, también esta de consuelo a la que tú te refieres. Yo creo que está bien lo que formulas. Yo creo que es independiente, al menos en este caso. La no necesidad de una línea narrativa, de un relato. Yo creo que al contrario, que te acerca más a una liberación interior, a una no afirmación, a un vaciamiento, como dirían los maestros orientales. El no relato pone en entredicho el yo, su temporalidad. Y en este sentido creo que es importante, porque si lo pensamos bien, mucha música, pongamos por caso del 19, en el fondo es una música autobiográfica del compositor. Está allí muy marcado, y la línea melódica es un instrumento confesional, por decirlo de algún modo, un instrumento confesional. Y claro, cuando esto se pierde, cuando esto se evapora, los contornos del yo también se difuminan. Yo veo mucha libertad y también mucha trascendencia en ciertas obras de, por ejemplo, Stockhausen, y podríamos decir de tantos, de Kurtak, de Schumann, de Luigi Nono, pero independientemente que te puedan gustar más o menos, pero son músicas, yo creo que muy desprovistas voluntariamente de una referencia personal, ¿no? Ponen en entredicho la subjetividad dentro de la posibilidad, ¿no? Que es difícil no ser subjetivo cuando se crea, pero sí, yo diría, donde uno interviene con mucha mayor timidez en lo personal, no en lo mental. Yo, por tanto, sí veo en la música contemporánea un instrumento de trascendencia. Sí, un acercarse a la materia, al sonido, a la materia prima, muy desnuda, es una manera muy desnuda de acercarse. Sí. Carola. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por tu conocimiento, merecidísimo seguro. Yo tengo dos reflexiones. En primer lugar, lo que comentaba, a la pregunta que hacía Antonio del ruido y o del silencio, yo lo llevo en plano muy subjetivo, y que no tiene que ver solo con la música, sino con el mundo del ruido al que estamos sometidos en la sociedad contemporánea, en el que es tan difícil salir del enjambre por el exceso de información, por el exceso de estímulos en el que estamos viviendo, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Eso sería una de las reflexiones. Y la segunda, me voy al tema del relato. Esa ausencia de relato que se produce, ¿no?, en la música contemporánea, en otras disciplinas artísticas, pues también ha llegado, ¿no? O digamos, ha llegado a unos elementos de abstracción total, ¿no? Pues el expresionismo abstracto, la pintura, o cuando entra Joyce con su Finnegan's Wake, o incluso Ulises, ¿no? Sin embargo, en esas disciplinas hay como una aceptación
digamos, es como, hay cierta, sí, aceptación incluso por el público masivo, ¿no? Sin embargo, en la música contemporánea, más, entre comillas, dura, la que comentas, Ramón, que empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una desconexión, ¿no?, del público, digamos, más masa de los autores, cosa que no ocurre en las otras disciplinas. Entonces, a mí, no sé si tú has reflexionado sobre esto y me gustaría que compartieras, ¿no?, tu posición, o sea, cuáles son tus conclusiones respecto a este tema concreto. Espero no haberme desviado, lo siento, pero tengo mucha curiosidad. No. Comparto completamente tu opinión, tu visión. De hecho, al empezar esta charla entre nosotros 5, yo decía que la música contemporánea es la gran olvidada de la cultura. Yo tengo amigos que son artistas plásticos, que están muy adentrados en la abstracción y sin embargo, cuando escuchan una música pues de Bruno Maderna, por poner un caso, o del propio Ligeti que hemos mencionado, de Kurta, se les hace muy extraño. Y es que yo creo, es así como has dicho tú, pero yo creo que naturalmente somos tonales, pero culturalmente ya no, porque hemos recibido una información, hemos aprendido a mirar de otro modo, a ver de otro modo, pero no a escuchar de otro modo. Y la gente rechaza, y repito, incluso que personas que están en las artes plásticas y que son pues primeras figuras, vamos a decirlo, sienten un rechazo, incluso si tienen que escuchar a músicos que no son tan innovadores como el propio Lutosławski. Su cuarteto de cuerda les parece una cosa extrañísima. Yo no digo que no lo sea, porque requiere un tiempo y una reflexión, pero yo pienso que naturalmente somos tonales. Desde siempre el canto de los pájaros nos enseñó a pensar una forma de sonido, una forma de música, ¿no? Entre los primitivos fue así. Esto no lo hemos abandonado y cuando se ha producido nos hemos dado cuenta, cuando se ha producido la ruptura, nos hemos dado cuenta que no sabemos escuchar otras estructuras sonoras, como que no congeniaran, como que no casaran con nuestra estructura auditiva y mental. Sí, Álvaro, cuando quieras, claro, cuando quieras se trata de conversar. El punto que ha planteado Carola y la respuesta de Ramón es muy... es un tema muy interesante. Lo de que me ha gustado la idea de que somos naturalmente tonales, porque mucha gente la rechazaría, pero es curioso que es precisamente cuando se rompe definitivamente con la tonalidad, cuando se rompe casi con el público. Sí. Porque una de las cosas que tiene la música contemporánea, ya con la Segunda Escuela de Viena, pero sobre todo a partir de la posguerra, es precisamente que la música que se crea no tiene referencias comprensibles. O sea, es que por lo menos la literatura más sofisticada de Finnegans Wake utiliza palabras. O sea, los elementos gramaticales básicos están ahí. Lo que hacen es elaborar conceptos más complejos. Pero es que la música serialismo integral y la música posterior lo que hace es dinamitar toda la gramática. O quizás antes Schoenberg mantiene el contrapunto, o Weber, no otros, pero posteriormente se rompe con todo. Entonces, eso hace que el distanciamiento haya sido mucho más grande, porque además, en general, las personas, incluso las personas cultas, tienen menos desarrollada la comprensión auditiva, sobre todo musical, que la de otros aspectos, de la verbal, de la visual, etc. Pero, de todas formas, además de esto, yo creo que
el problema o una de las causas de que la música contemporánea tenga menos reconocimiento social, por utilizar una expresión, también tiene que ver con una cuestión de puro mercado. El arte contemporáneo en todas sus manifestaciones consiste en crear objetos únicos que son irrepetibles y que por lo tanto dentro de cómo funciona el mercado del arte se van revalorizando y se revalorizan por la prescripción de los sabios, que pueden ser desde expertos hasta los propios artistas. Eso no ocurre con la música, porque el objeto de la música, que es la partitura, pues tiene un valor relativo y la música es algo que no es material. Y entonces hace que, bueno, pues puedes ir a un concierto, pero al final tiene más valor tener un cuadro, vamos a poner un clásico de Picasso, que ir a un concierto de Schoenberg. O sea, yo creo que el elemento de mercado es fundamental. Y pasa también en la literatura, porque la literatura experimental también ha desaparecido, ha perdido presencia. O sea, ahora cada vez más se vuelve una literatura narrativa y en algunos sentidos muy tradicional. O sea, que esa renovación formal, estética que se produce a lo largo de todo el siglo XX, en muchos de las disciplinas artísticas quizás o ha perdido la batalla o por lo menos está retrocediendo. No sé, cómo lo veis vosotros. Esto es cierto porque hay muchos artistas jóvenes que son figurativos y muchos compositores jóvenes que vuelven a la tonalidad. Esto es verdad, es así. Es así. A mí, si me permitís, yo coincido con Álvaro, me gusta muchísimo porque es como que ha sido un conocimiento cataléptico, ¿no? El decir que somos, naturalmente nos gusta la música, digamos, del relato y la música que no es atonal, porque estamos acostumbrados a ellos, ¿no? Sin embargo, o a lo mejor en línea con esto, yo pienso, por ejemplo, el flamenco que Antonio es súper aficionado, ¿no? El flamenco tiene un mundo de semitonos que no es tan fácil, pero que a través de la escucha y del tiempo aprendes bueno, en mi caso a amarlo, ¿no? Aprendes a escucharlo, a valorarlo y te gusta mucho. Y tiene también esa dificultad, es decir, que requiere un ejercicio. ¿Tú crees, Ramón, que con estos podría ocurrir lo mismo con la música contemporánea? O sea, que hay detrás también un ejercicio de cultivar esa escucha para ver su belleza, ¿no? Su estética y que nos llene de otra manera. Sí, yo creo que la música contemporánea, por supuesto, es indisociable del arte que se está trabajando, elaborando hoy, ¿no? Y sin embargo, vamos a decirlo así, llevarlas de perder la música. Se puede admitir un Rothko, una pintura azul que lo inunda todo, o esos cuadros negros completos de Richard Serra, y en cambio no admitiríamos una estructura musical que no se moviera, que solo sonara, pero que no tuviera ningún recorrido, ¿no? en el espacio ni en el tiempo, estuviera detenido. Es verdad, la música es inaprensible y por eso es el arte también de la libertad, ¿no? Una gran libertad en la música. Estoy de acuerdo con lo que comentabas, por supuesto, y bueno, creo que el arte contemporáneo, y repito, lleva un poco las de perder. Es verdad que no te puedes llevar, como decía Álvaro, una obra pictórica a casa, pero bueno, esto siempre ha sucedido con la música, no todo el mundo lee partituras. Bueno, comprarte un disco o escucharlo a través de las redes, una obra, es una forma de tenerla, pero y estoy también de acuerdo con lo que comentaba, pero creo que el caso de la música es algo distinto, no te lo puedes llevar a casa, pero la música queda mucho en el interior.
la música tiene un efecto profundo en el interior humano. Y más allá de cuestiones plásticas, de las cuestiones plásticas o no, la música nos va dejando un pozo, también un imaginario a su manera, que cada uno lo conforma a su modo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo pienso. Bueno, Ramón Andrés, quiero presentarte a Antonio García Soler, que es poeta y profesor de griego, latín, literatura, bueno, ahora de literatura, y que quería saludarte y preguntarte algo, ¿no, Antonio? Hola, buenas tardes. Disculpad que me haya incorporado un poquillo tarde, pero es que había previsto que eran las 5:30 y esto de las programaciones son tremendas, ¿eh? Nos Sí, sí. programamos demasiado. Te pido yo perdón por eso, Lo porque se me siento. olvidó decírtelo. Bueno, pues Bueno, nada, Antonio, encantado. cuando quieras preguntar Sí, algo, no, puedes que hacerlo. estoy encantado de estar aquí y que todo esto parece un milagro, porque últimamente hemos tenido encuentros increíbles con Muñoz Molina, con Noam Chomsky, con Pablo Dors, ahora contigo, Ramón Andrés, que, bueno, podía hablar de la música, pero me viene a la mente algo más personal. En un momento en el que uno estaba en un momento bajo, no sé, hace unos años, creo que fue 2016 creo que fue, de pronto leí una entrevista tuya en un periódico y a mí me ayudó muchísimo. Es verdad que hablabas de música, etcétera, pero hubo una cosa, una de las frases, para condensarlo, decirlo rápido, que me encantó en el sentido de que aunaba muchas tendencias artísticas, personales y quizá también desde el punto de vista espiritual. Creo que decías algo así como que el Homo sapiens, nuestra especie, a ver cómo era aquello, venía a decir que era eh, si lo digo mal me corriges, ahora quizá la memoria, creo que decía algo así que era que somos biológicamente creyentes. Me encantó. A ver, si no es algo así dijiste. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente bien, pero creo que he dicho lo de biológico, quizás no sé, era otra palabra, pero que somos creyentes en lo que sea por naturaleza. Lo digo porque, vamos, por preguntarte algo que no sé qué preguntarte, si la música también nos conforma algo en fin, de esta forma nuestra de ser en el mundo que tiene que ver mucho con lo que llamamos intemperie, si la música también nos ayuda a llevar mejor, por decirlo de forma un poco ingenua, si vale esta intemperie, esta forma de tener que ser, de ser biológicamente creyentes, aunque nos creamos lo que sea, ¿no? No sé Sí, si, si me... Vamos, creo que no lo he dicho bien, pero tú me entiendes, seguro. Gracias. perfectamente, creo que sí. Bueno, la música es trascendente, siquiera o no, y no es necesario ir a la música religiosa. La música, su estructura de sonidos propone, ¿no? ¿Cuánta trascendencia podemos encontrar, por ejemplo, en algún movimiento lento de la suite para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach? Lo estoy pensando ahora en la famosa saraband de la suite número 5, que es enigmática, que es como un caminar lento entre las sombras, pero que sabes que te conducen a algún lugar estas sombras. La metafísica y la música están muy unidas. Y por eso en todos los pueblos, en todas las espiritualidades, en todas las civilizaciones, la música está presente desde sus mismos orígenes. Y bueno, por supuesto que es un lenguaje de trascendencia, y por supuesto que el ser humano, que todavía hoy no ha aceptado la muerte, pues la creencia en algo, ya no como salvación, sino como comprensión de los límites, se hace necesario, ¿no? A muchas personas. Yo diría que genéticamente el ser humano
es creyente porque necesita trascender. Esa era la acabas de decir, ha dado la nota musical. Me he dicho biológicamente, lo que tú decías es que el humano es genéticamente creyente en el sentido de comprensión vital. Esa era la frase. Muchas gracias. Otra cosa es que, siendo genéticamente creyente, decida no creer porque... Por ejemplo, efectivamente, eso es. No, Uno de la... no cree, porque no... Claro, efectivamente. No, pues ya está. Pues ya está. Pero Supongo que ahí también te refieres, perdona, en la no creencia, por supuesto, referido a una religión cualquiera, claro. o ni siquiera forma espiritual, o una forma de ateísmo, o una forma de lo que sea. Quizás la creencia tenga que ver algo más con la resonancia del ser humano, de la naturaleza en uno mismo, dicho así sí. De forma general. Sí, yo creo que la creencia, lo has dicho muy bien ahora, la creencia consiste en preguntarse qué es esto de la vida, qué es esto, qué es este presente, qué estamos pensando, qué es el tiempo, o eso que llamamos tiempo, esa proyección nuestra mental que llamamos tiempo. Yo no tengo ninguna creencia y sin embargo me considero un hombre de espíritu. Yo no soy creyente, pero vivo en el espíritu porque me pregunto cada día. No doy nada por sentado, para empezar a mí mismo, y eso me hace libre. Sí, muy bien, Antonio. Precisamente estabas hablando, Ramón Andrés, de Johann Sebastian Bach. Vengo aquí, he puesto una revista que me han mandado Jordi, el presidente de la Fundación Pau Casals. Pau Casals, como se sabe, que hizo famosa y recuperó Bach, ¿no? Para las piezas de la suite para violoncelo solo. Y Sarabanda también, ¿no? Claro. Y hablando con él recordaba que llegamos a la conclusión de que Dios tuvo mucha suerte con Johann Sebastian Bach, pero Johann Sebastian Bach tuvo mucha suerte con Pau Casals también. Sí. Bueno, Cioran, si me permitís el paréntesis, Cioran decía en un aforismo que la prueba de la existencia de Dios es Bach. Eso. Sí, por eso salió el tema, por esa frase, de hecho, ¿no? Bien, pues creo que Román quedaba una pregunta, mi deber recordar las preguntas sobre el consuelo, precisamente una pregunta del libro que ha hecho Román antes, al principio, de Filosofía y Consuelo de la Música. Cada capítulo del ensayo, ¿no? Premiado por el Premio Nacional de Ensayo hace unos días, termina con un apartado de consuelo, por ejemplo, ¿no? El consuelo, que significa, ya Boecio, ¿no? Hablaba del consuelo de la filosofía, pues consuelo de la música. Y esa pregunta, que no quede, ¿no? Y Román, si quieres decir algo más, ¿no? Pues cuando quieras. No, estoy escuchando fascinado, porque con tanta... esa subjetividad de la música del 19 me explica por qué me cuesta alguna escucharla demasiadas veces, ¿no? Y realmente, y quería ir un poco a la historia de la música, máximo teniendo no solo a Ramón, sino también a Álvaro aquí, ¿no? No puedo evitar traer también una cita, no solo la de Cioran, que dice que habéis dicho, ¿no? Que Bach es la prueba de la existencia de Dios. Un filósofo inglés decía que cuando los ángeles tocan para ellos, tocan a Mozart, y cuando tocan para Dios, tocan a Bach, ¿no? Siempre me gustó. Pero os quería preguntar, habéis hablado sobre todo de escuchar la música contemporánea, de esa liberación del ego, también me ha parecido absolutamente ilustrativo, muy interesante. Me estaba acordando de John Cage, a quien tuve el privilegio de tratar brevísimamente al final de su vida. Me fascinó. De hecho, tengo un dibujo que me hizo aquí donde él se tacha la boca, buscando el silencio, pero más que el silencio a veces era la escucha de todo, ¿no? Porque él sostenía que el silencio no existe porque él se metió en esas cámaras de vacío y se escuchaba el corazón y el cerebro, ¿no? Pero bueno, un poco en la línea de, por una parte, la música que siempre cumple esa función desde el inicio de la civilización, pero al mismo tiempo las distintas formas de escuchar, ¿no? Os habéis referido al siglo XIX subjetivo, a Bach y la sarabanda, ¿no? Y luego a las aperturas de la música contemporánea. Querría preguntaros sobre esas lecturas históricas, ¿no? Sobre esa
diferentes formas de hacer uso de la música y ya muy en concreto, a vosotros que lo habéis trabajado mucho, sobre todo Ramón y Álvaro, cómo se puede seguir escuchando la música antigua, ¿no? Cómo se puede seguir escuchando la música de estas épocas, o si eso tiene alguna relevancia de hablar en términos históricos y ese valor trascendental de la música o ese valor tan humano lo podemos encontrar con independencia de su historicidad. Álvaro, porque yo he hablado mucho. Bueno, sí, Álvaro, que es el musicólogo primero y luego hombre, filósofo. Yo creo que la diferencia que hay entre la música de otras épocas y la de ahora es que ahora la música está en todas partes porque se ha convertido como en un ruido permanente, por decirlo de alguna manera. En otras épocas la música se utilizaba para circunstancias especiales. A veces se desprecian ciertas músicas porque eran funcionales, pero era su funcionalidad la que les daba sentido. La música religiosa siempre ha sido funcional, la música de danza, incluso el concierto, la música absoluta del siglo XIX era una forma de trascendencia, una forma de religión en la que se cultivaba al artista y el arte. Entonces, pero siempre era algo excepcional, y tan excepcional que los músicos eran magos. Está la expresión esta que se utilizaba en tiempo de Josquin de la música reservata, porque sabían hacer cosas que nadie más sabía hacer. Yo, un ejemplo que a mí siempre me ha fascinado es Guillaume Dufay, un compositor hoy bastante olvidado, o sea, salvo los que nos gusta esa época, pero que en cambio hacía unas composiciones de una complejidad y de una belleza que en pleno siglo XV la gente tendría que estar absolutamente fascinada. Y claro, el motete para inaugurar la Catedral de Florencia, la cúpula del Duomo de Brunelleschi, lo compuso él, y es una obra, bueno, de una complejidad que si no tienes, o sea, que mezcla unos elementos arquitectónicos que son imperceptibles al oyente con elementos que son perceptibles, y que eso, pero claro, los imperceptibles son los que le dan la arquitectura. Y eso era excepcional, y por lo tanto el acercamiento a la música era una experiencia mucho más valiosa, más, incluso si nos fuéramos a las músicas que no son cultas, también la música era relativamente excepcional, lo estaban todo el día cantando. Y eso hace que nuestra relación con la música sea muy distinta de la relación que podían tener en otra época. Y respecto a cómo debemos acercarnos, o si tiene sentido acercarnos a la música de esa época, a ver, yo creo que tiene sentido si lo tiene para uno. O sea, no es obligatorio escuchar música del pasado. Para mí, si yo me dedico a la musicología, especialmente por la fascinación, empezando por Bach, ya que lo hemos mencionado, pero en general porque encuentro... O sea, para mí lo que me ha llevado a dedicarme a la música es precisamente intentar comprender por qué eso que escucho me sobrecoge, me transporta. Entonces, y eso me ocurre con música contemporánea, me ocurre con el flamenco, pero me ocurre con músicas de todas las épocas. Y entonces, para mí tiene un enorme sentido. ¿Cómo acercarse? Aquí podríamos ya adentrarnos en temas de interpretación. Yo no soy fundamentalista, a mí me gusta la música interpretada con criterios historicistas, pero me encanta Glenn Gould tocando las Goldberg. O sea, yo creo que hay, o incluso Walter Carlos, no sé si lo recordáis, en los años 60 o así, había un músico, creo que era de Estados Unidos, que grabó Bach tocado con sintetizadores, y fue en su momento muy revolucionario. Después ¿se llamaba Walter Carlos o no? Creo que sí, o me suena así, sí, algo así, creo que sí. Y yo creo que ese tipo de acercamiento es tan legítimo como, pero claro, yo lo que quiero primero es saber si es posible escuchar un Dufay que suene como podría haber sonado cuando fue concebido, o Bach o cualquier otro compositor. No sé si eso iba por ahí tu pregunta. Iba por ahí, sí. Muchas gracias, Álvaro. Pero quizás Ramón nos pueda decir algo también, ¿no? Sobre Seguro. Bueno, yo diría que coincido con Álvaro en la apreciación de este compositor que ha mencionado, que es absolutamente maravilloso. Maestros extraordinarios franco-flamencos, de posterior Josquin, pero también Ockeghem, Pierre de la Rive, son músicos, como se diría hoy, estratosféricos. Y la musicología es verdad que ha hecho un grandísimo esfuerzo en el siglo XX por retornarnos una música del pasado que había sido
olvidada, que es muy importante. A veces pienso que este fuerte movimiento que nos ha llevado al descubrimiento de tesoros impagables del pasado, también forma parte del cansancio que producía la música romántica, y aparte de la música contemporánea, que se ha ido componiendo siempre, estoy hablando del siglo XX, la vuelta al pasado no ha sido tanto algo romántico como fue para los románticos volver a la Edad Media, sino un poco como reacción a esa saturación de lo que decíamos antes de música autobiográfica, y bueno, hemos visto nos hemos acercado a una música que no tiene gesto todavía. Estoy hablando mucho antes del barroco, no tiene gesto, no tiene teatralidad, no se mueve, pero es como acercarse a un cuadro de Piero della Francesca, donde las figuras son muy estáticas, pero nos evocan otra forma de pensar, otro mundo que está también ahora, porque nos sirve. Es un mundo que llega hasta aquí, como la ola que llega hasta la playa, ¿no? Está vivo todavía. Si vemos el descendimiento de Van der Weyden, o los caminos esos lejanos azules de Patinir, todo esto que pertenece a un mundo más estático desde un punto de vista formal, todo esto está vivo porque resuena en nosotros. Del mismo modo, la música que he comentado de estos compositores, de estos grandes maestros. Y yo creo que es algo que se lo debemos esto a la musicología, la que representa hoy aquí entre nosotros Álvaro. No, yo no, porque de hecho yo no era musicólogo, yo soy musicógrafo, vamos a decirlo así, escribo sobre música y es otra cosa, pero sí, la musicología ha hecho un gran esfuerzo en poder acercarnos a estos tesoros, ¿no? Estos grandes maestros. Una cosa, si me permitís, yo que no soy músico, bueno, yo no soy músico ni nada, mi amigo Antonio dice lo de poeta, pero eso es mucho decir, yo simplemente soy un lector, por decirlo, y alguien que escucha, no, lo digo con toda sinceridad. Si algún día surge algo por ahí, ya se verá. Pero no, en el tema de la música, que yo realmente he partido casi desde la nada, desde la intuición. Hay una. Bueno, estoy hablando, por ejemplo, de la famosa suite para cello solo, que a mí también me parece conmovedora. O sea, no conmovedora, es algo más que, como diría nuestro maestro Antonio Carvajal, el gran poeta, dice que es la gran música, él con su gracia granaína, un gran admirador de Bach, dice que es la música del tío Seguío, él llama el tío Seguío a Juan Sebastián Bach, con todo su corazón. Es que es increíble que algo que se repite constantemente, ¿no? Cada vez llegue más, ¿no? Pero bueno, no, quería comentar una cosa, si me permitís, porque son tantas las cosas que parecen. Quería hablar un poquito de los prejuicios. Yo, evidentemente, como gran desconocedor, pues tengo mis prejuicios. Y había veces que consideraba ciertas músicas menores, mayores, y creo que no, que hay la música que conmueve, que llega al alma, al corazón, llámale o a nuestras sinapsis o lo que sea, llámale a nuestro ser, y la que llega menos, ¿no? Por ejemplo, a mí me costó, quizás no sé si pues creía que a mí que me gustaban muchas bandas sonoras de cine, yo creía que era una música menor, ¿no? Y algún amigo músico, y claro, y tenía un poco de vergüenza de decir que me gustaban algunas bandas sonoras, pues, por ejemplo, a otro nivel, por poner un ejemplo, me conmueve mucho, pues una muy conocida, la famosa banda sonora de La lista de Schindler, ¿no? A mí es escucharla y entro en una... Y claro, me da un poco como digo, estaré sintiendo mal. Y claro, no, me han confirmado algunos que saben de música que es, por ejemplo, una gran banda sonora y que en ese aspecto hay que quitarse ciertos prejuicios. No sé, prueba la pregunta. ¿Tenemos quizá demasiados prejuicios en música que hay que soltar, seguramente, como ese? Creo que tenemos prejuicios en todo, ideológicos,
espirituales. Tenemos muchos prejuicios y estamos muy mediatizados y no somos libres, pese a creernos libres, que estamos en una época de libertad, ¿no? Pero efectivamente hay gran música del cine. Shostakovich compuso música de cine, y Rachmaninoff y tantos músicos de primer orden, ¿no? De primer nivel. Y lo que ocurre es que la música de cine tiene algunos detractores por parte de los músicos más puros, porque no les gusta ver el vínculo, como tampoco les gusta en la ópera, ¿no? De ver el vínculo de la música sometida a una imagen o a una palabra, a un texto. Hablan de música pura. Pero bueno, lo importante es que una música de cine se sostenga sin ver la película también, ¿no? Y en este sentido también sería una música limpia, ¿no? Por utilizar este término. Pero que hay gran música, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Cuando he dicho música de cine es un ejemplo. Me refiero también a músicas populares, de raíz, que emocionan enormemente y cualquier otra música que aparece sin todo el academicismo correspondiente. Claro. Sin embargo, bueno, el flamenco es un caso excepcional, evidentemente, un caso paradigmático, y que llegan. Por ahí quizá vaya la cosa, ¿no? También. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la pregunta es muy adecuada. Yo creo que todos tenemos prejuicios y hay que intentar la manera de librarse de ellos. Y lo que ha mencionado Ramón, de que hay algunos músicos que lo que quieren es la música pura, la música absoluta, en realidad yo creo que el prejuicio lo tienen ellos y nos lo han trasladado. Se ha creado en realidad desde el siglo XIX la idea de que la música absoluta es la música instrumental que no tiene referencias narrativas o textuales o de otro tipo. Pero eso es una opinión como puede ser tan válida. De hecho, hasta esa época lo que prevalecía era la idea más de origen griego de que el melos perfecto, o sea, la música perfecta era la que combinaba texto, armonía y ritmo. O sea, para un compositor del siglo XVI, para Monteverdi, por mencionar un autor que ha estudiado a fondo Ramón, la música instrumental era música como incompleta, porque para que ser música tenía que tener palabra. Y el valorar por delante la música que está desvinculada del resto de las artes es una opinión que es tan legítima como otra cualquiera, pero no es más valiosa que otra cualquiera. Yo personalmente me interesa mucho más, o sea, yo solo investigo música que tiene texto, pero no es por no es una decisión consciente, es que después de muchos años me he dado cuenta que lo que estudiaba era eso. ¿Y por qué? Porque me interesa especialmente esa relación. Y respecto en el caso concreto del cine, yo creo que lo que ocurrirá cuando superemos estos prejuicios a nivel social es que uno de los grandes compositores del siglo XX será John Williams, que es el autor de la mitad de las bandas sonoras de Hollywood de éxito, incluyendo la de La lista de Schindler. O sea, absolutamente. Igual que ¿cómo se llama esto? Nino Rota o sea, los compositores italianos que ahora les estamos de reconocer. Ennio Morricone. Y tú has citado a Shostakovich, pero en España otro compositor que trabajó muchísimo en el cine en sus primeros tiempos fue Luis de Pablo, y él mismo decía que para él fue una experiencia privilegiada. Primero porque tenía un grupo de músicos con los que podía experimentar, tenía mucho tiempo y mucha disponibilidad. Y segundo porque le obligó a buscar cosas para expresar o para ilustrar lo que estaba ocurriendo en las películas. Hizo películas, pues El espíritu de la colmena o Criacuervos, o sea, con los grandes directores de cine. A mí me gustaría añadir ahí a Prokofiev, Iván el Terrible y Alexander. Claro, con ese claro. Que son grandes. Y diré que a Williams, el otro día, que he suscrito a la Filarmónica de Berlín, que a raíz de la pandemia, la verdad es que es maravillosa la calidad con la que retransmiten sus conciertos. Hace pocas semanas dedicaron una sesión entera a Williams, la Filarmónica de Berlín, o sea que sí. Bueno. Perdón, Carola. Y Miles Davis con la francesa, que ahora no me acuerdo, con no es Jean Sever, es
bueno, una película negra francesa de un asesinato y el proceso creativo de esa banda sonora fue también súper interesante, ¿no? Miles Davis hizo las escenas y conforme las veía iba componiendo, la mujer era el saxo, el amante era la trompeta y con muchísima sofisticación detrás, ¿no? Yo creo que la música de cine tiene su capítulo, desde luego. Ascensor para puzzle. Al cadalso. Ascensor al cadalso, cierto. Ascensor al cadalso. Pero quería preguntaros también, en relación con estas cuestiones, no solo sobre la posibilidad de disfrutar las distintas músicas, sino algo que es diferente, pero tiene algo que ver y tiene alguna relación con este ruido continuo, ¿no? Y la dificultad a veces de sentarnos a escuchar, ¿no? El otro día hablábamos con un flamencólogo maravilloso y nos decía que cierto flamenco no lo ha flamencado sin más, sino flamenco hay que escucharlo y no se puede escuchar como música de fondo, ¿no? Un poco en relación con lo que estamos hablando, músicas que pueden ser de fondo en el cine, pero hay músicas que me da la sensación, y esta es la pregunta, ¿no? Que si hay que pararse y escucharlas, y sus silencios y sus músicas, o si podemos tener el cello solo de Bach de fondo mientras escribimos, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? Y seguramente no hay una respuesta única, ¿no? Pero si hay músicas que realmente debemos tratarlas de una forma determinada, o como en tantas cosas se puede ser ecléctico y hay muchas maneras de utilizar o de disfrutar o de relacionarse con ellas. Bueno, hay músicas que te interpelan directamente. Un motete de Josquin des Prez o una pieza, las escenas de niños de Schumann, por poner unos ejemplos, son músicas que requieren tu atención, mientras que hay una música de fondo del mundo, que esta, pues eso, es una música de fondo. Pero lo mismo sucede con la literatura. Hay obras que te interpelan, te agarran, como ese ángel de Rilke por la solapa, ¿no? Ese ángel de Rilke, y te está preguntando, y hay otro tipo de literatura, pues, que tiene también su interés, supongo, su importancia, pero es la de acompañar o de pasar el rato, y equivaldría a la música de fondo, que por cierto estamos invadidos de una música de fondo continua, y que a mí eso me causa una cierta turbación, sobre todo cuando vivía en la ciudad. Una música que no has ido a buscar, no has ido a por ella, no has ido a por agua, porque no tienes sed, pero en cambio te dan de beber una bebida que no sabes muy bien qué es, pero es esa bebida de una música de fondo. Yo creo que yo soy como Ramón, pero creo que depende. Hay gente que realmente trabaja escuchando música. Para mí es imposible, porque o me concentro en el trabajo o me concentro en escuchar la música. No puedo hacer las dos cosas a la vez, porque para mí la música es muy absorbente, pero sí hay gente que le relaja y puede leer un libro escuchando música o otras cosas. Yo creo que es respetable. A mí no me funciona, desde luego. Al revés, me crea cualquier música, incluso la mejor. Sí la puedo usar para cocinar, para conducir, para tareas, probablemente utilizan otros lóbulos del cerebro, y por lo tanto puedo estar a la vez escuchando música y cocinando o conduciendo, cosas así. O paseando. Yo estoy de acuerdo con Álvaro, porque me estoy acordando cuando estudiaba en Granada, tenía un amigo que en su habitación, cuando estudiábamos de madrugada, ponía música de jazz todo el tiempo, Miles Davis y tal, y me aficioné mucho a raíz de escucharlo. Pero realmente, cuando yo me iba a estudiar con él, era cuando no quería estudiar. Realmente yo hacía como que estudiaba, pero yo estaba encantado escuchando la música. Cuando tenía un examen cerca, ya me encerraba yo solo. Pero cuando quería un poco pasar, hacer como que estudiaba, como que leía, es que evidentemente no puedes estar escuchando de verdad, por ejemplo, a Miles Davis y estar estudiando, por ejemplo, algo de... Bueno, acompaña bien estudiar algo, por ejemplo, del mundo clásico o leer algo, pero a mí tampoco me era posible, ¿no? Así que esta anécdota valga como refuerzo a lo que ha comentado Álvaro, ¿no?
Ramón Andrés, la luz, ¿no tienes una lámpara que se está yendo la luz allí Mira, perfecto. en el Valle del Baztán, ¿no? Estoy en el Valle de Baztán, sí, en Elizondo, a 50 metros del río. Qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Sí. Qué bonito. Qué maravilla. Hay un tema también, disculpad, ya que la relación entre la luz y la música aparece a menudo en muchos elementos, ¿no? Es como un elemento ahí de fondo, ¿no? La música como luz, la música también como curación, ¿no? En buena medida, ¿no? Es un tema muy amplio, sé que daría para un libro y es mucho decir, pero el efecto luminoso y curativo de la música es algo evidente, ¿verdad? ¿Me preguntas? Sí, no, preguntaba la música como algo también curativo en el aspecto no solamente de acompañamiento, de estética, sino que seguramente tiene algo más. A ver, evidentemente algo indemostrable, pero que uno puede sentir a veces. El otro, yo por ejemplo, una cosa que me alegra por las mañanas es cuando escucho, por ejemplo, ese programa de radio clásica a las 8 de la mañana, Sinfonía de la Mañana, y ponen una música que yo creía que era totalmente clásica, y resulta que era de la película de Cyrano de Bergerac, y me parece estupenda, ¿no? Que a su vez está basada en otra música clásica, ¿no? Pues a mí me produce por ejemplo, un subidón antes de ir al trabajo a escuchar esa música, ¿no? Por decirlo de una forma muy, muy simple, ¿no? O sea que el efecto, digamos, de contacto físico real, llámese curativo, llámese como sea, parece que existe, ¿no? Creo, es la pregunta. Bueno, o la nota que dejo ahí al margen. Sabemos que los egipcios curaban con música. También tenemos indicios de que sucedía en las civilizaciones mesopotámicas y en Grecia, los pitagóricos. Pitágoras viajó hasta Babilonia y aprendió de los caldeos, que eran matemáticos y astrónomos, buenos matemáticos, y vio que allí estaban precisamente, había maestros en la curación, ¿no? con la música. Y Porfirio y algunos discípulos, Jámblico, que eran pitagóricos, fueron filósofos pitagóricos, nos cuentan en sus obras que Pitágoras y otros discípulos de Pitágoras que curaban con la música, cantando, que tendían a veces a las personas enfermas, fuera enfermas psíquicamente o corporalmente, y les cantaban un tipo distinto de melodía, en un mundo distinto, según la enfermedad que ellos podían más o menos intuir o diagnosticar. Así que la musicoterapia es algo muy antiguo. Y luego la música es algo que nos conmueve, que es muy inmediata. El hecho de que en las primeras crónicas bélicas veamos ya, por ejemplo, en Heródoto, en Tucídides, que se enardece a los soldados con música penetrante, música de chirimías, de instrumentos de doble lengüeta, con timbales, para enardecer, para dar valor a los soldados. Ya nos está diciendo que la música nos espolea el espíritu, del mismo modo que nos calma, que nos relaja. Si escuchamos, por ejemplo, canto gregoriano o canto de la India, del norte de la India, es algo que nos relaja. Tiene un poder sobre nuestro psiquismo. Yo estaba buscando, es que acaba de salir un libro que lo he comprado y estaba viendo si lo encontraba. David Fernández de la Fuente ha publicado un texto, un libro que contiene traducción de todas las vidas de Pitágoras que se publicaron en la época clásica. Lo he comprado hace pocos días, digo, sí. Lo mismo lo tengo aquí a primera vista. En Atalanta publicado. Sí, creo que es en Atalanta, sí.
Todavía no lo he podido mirar, pero a mí me interesa el personaje de Pitágoras porque es como el fundador de la reflexión sobre la música, ¿no? Entonces, claro. Sí, eso es muy interesante, Álvaro, y al hilo de lo que acabas de decir, me gustaría, para que no fuéramos sin ello, insistir en este ensayo último, ¿no? Filosofía y consuelo de la música, en el tema en el capítulo 2 habla de pensar la música es filosofar, o sea, pensar la música es filosofar, y entonces está Pitágoras, ¿no? Pero también está la importancia de Platón y de otros filósofos, en cambio, que son sordos a la música, como Pascal, Spinoza o el mismo Kant, nada menos que Kant pues, era sordo a la música. Que nos dijera algo Ramón Andrés sobre estos grandes filósofos y su relación con la música de Pitágoras, que funda la música celestial, ¿no? Que explicaría la cosmología y todo nuestro mundo, ¿no? Pues sí, los pitagóricos formularon lo que después se conoció como armonía de las esferas, según la cual cada planeta emitía un sonido, una nota, un sonido definido, que es una nota, y el universo se sustentaba en ese, nosotros diríamos en un acorde, pero ellos pensaban en melodía, no tenían el concepto de acorde como tenemos nosotros. No deja de ser algo muy sugerente, porque ellos habían calculado la distancia que había entre un planeta y otro de modo necesariamente inexacto, pero lo que nos importa ahora es el propósito, y ellos pensaron también en una proporción matemático-musical, la que comprendía la distancia que comprendía que había entre un planeta y otro. Por lo tanto, para ellos el universo estaba sostenido por proporciones musicales que sonaban. La formulación de la armonía de las esferas se encuentra no en los pitagóricos, sino en Platón. La primera vez que se encuentra en Platón y en el libro al final del libro de la República. Porque Platón es en muchos aspectos de su filosofía, algunos, y él es el primero que enuncia, que habla de esta directamente de esta armonía de los cielos. Y es verdad, hay muchos filósofos que han sido sordos a la música, los que has mencionado, y otros que han sido totalmente subyugados por ella, ¿no? Tantísimos a lo largo de la filosofía, el propio Platón, porque Platón está lleno de ejemplos, de metáforas musicales, ejemplos musicales. Freud era sordo a la música. Es extraño, ¿no? Alguien que trabaja como trabajó el consciente, etcétera, que estuviera tan cerrado a la música. Pero es así. En cambio, hay filósofos totalmente subyugados como Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía, yo no puedo creer en ningún dios que no supiera bailar. Pues esto nos dice ya de su pasión por la música. Sí. Schopenhauer y también la música sería un error, la vida sería un error sin música, o un horror, como decía, ¿no? También es interesante el tema que ha citado antes Román, del consuelo que produce la música, ¿no? Y Ramón Andrés, del consuelo, creo que has dicho algo sobre lo mismo, pero quedaba que nos dijera algo sobre el consuelo y pasamos ya a otros temas que Arola, o Román, o Álvaro, Antonio. El consuelo de la música, Ramón. Sí, la música, disculpa porque tengo un perro que está todo el rato dando vueltas por aquí. Yo
Creía que había cerrado bien la puerta y la... Ramón, me ha encantado verlo personalmente. Eso me toca casi tanto como la música. Ver que traten bien a los perros. Nosotros pensamos que los perros también les gusta la música y que piensan y son inteligentes, ¿eh? Sí, son inteligentes. Sí. Me habías preguntado, Antonio... Sí, sobre el consuelo, filosofía y consuelo de la música, el consuelo de la música. Sí, hablo del consuelo y ha aparecido el perro. Seguro que tiene algo que ver. Seguro que la película Antonio, el perro y el consuelo, estoy convencido de que tiene algo que ver, ¿eh? Seguro. Algo que ver, sí. Bueno, la música, seguro que nosotros 6 que estamos aquí, ¿cuántas veces habremos buscado consuelo, una escapatoria en la música? Sea de Bach, o sea de Leonard Cohen, o de quien sea, o de Eric Clapton, de la música o una melodía popular que cantaban nuestros padres y que podemos recordar de pronto. Sí, la música es una medicina del alma y por lo tanto nos procura un gran consuelo, ¿no? En tanto que seres reminiscentes y en tanto que mortales. La Ilíada tiene escenas de consuelo musical, la literatura está llena de personajes, hombres o mujeres, que acuden a la música para hacer frente a la adversidad del destino, a la adversidad del mundo. Y bueno, sería ocioso poner muchos ejemplos, pero efectivamente la música es una compañera extraordinaria que lo que haríamos sin ella. Muy bien, pues no sé si Carola ahora o Álvaro. Bueno, yo quería retomar una idea que se ha dicho hace bastante rato, que es la de la espiritualidad, ¿no? Ramón lo ha mencionado varias veces, la espiritualidad. Y cuando estabas hablando de las imágenes de la Francesca o de Van der Weyden, en el descendimiento de Van der Weyden es una imagen muy estática, ciertamente, pero es exactamente igual a una imagen que muy recientemente el artista Viola ha hecho sobre la muerte, ¿no? Entonces ahí sí que veo yo una conexión en cómo disciplinas como la pintura desde hace miles de años está evocando esa espiritualidad. Y hoy eso se ve en el arte contemporáneo también, o sea que sigue siendo algo inherente totalmente al ser humano, ¿no? Entonces yo creo que ahí la música, o sea, no solo te proporciona el consuelo, ¿no? Sino que es capaz de cambiar el estado de ánimo. Y eso yo creo que tiene que ver con una conexión absolutamente subjetiva y desde luego muy no fácil de entender por lo inmaterial que es la espiritualidad, ¿no? Yo lo interpreto así y además totalmente independiente de cualquier sentimiento religioso en el sentido más tradicional de la palabra religión. Entonces es un poco con lo que más me quedo de esta preciosa conversación. Sí, no sé si Ramón Andrés quería decir algo. Ramón. No, suscribir lo que ha dicho Carola, suscribirlo y también, pues bueno, agradecer mucho pues esta conversación y contento de haber estado con vosotros. Y bueno, ya sabéis, estoy aquí en Elizondo y si venís por aquí, pues tenéis un lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Te dedicaremos, yo diría, un año en este día, y trabajo despacho de origen marro, ¿no? Aunque son conexiones superficiales, pero en cualquier caso, por allí nos encantará poder saludarte. Yo quería daros las gracias a todos
por una conversación que ha sido, desde luego, para mí muy enriquecedora y seguro que lo va a ser para las muchas personas que luego vean la grabación. Estoy lleno de ideas, de sugerencias profundas y también de sugerencias muy profundas en cuanto tenga un rato en que no esté escribiendo, en mi casa con Álvaro, pienso escuchar varias de vuestras sugerencias con muchísimo placer. Gracias de verdad por una conversación tan enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, bien. Antes de Álvaro, no sé si tiene algo que decir, pero yo tengo una última pregunta, no quiero que se quede en el tintero. Álvaro, ¿tienes alguna pregunta o algo que decir más? No, yo es que creo que, y se lo ha dicho Ramón con muchísima claridad, yo estoy muy de acuerdo, además creo que tiene muchos intereses comunes. En el caso de la República, Platón no solo decía eso, sino que recomendaba que determinados modos musicales se prohibieran en una república porque causaban el desorden. O sea, que la convicción era una convicción no de que una persona sensible fuera capaz de percibir, sino que había una relación mecánica entre ciertos tipos de música y el comportamiento humano, que es obviamente de base pitagórica y que es una teoría que vuelve a lo largo de la historia. Sí, la vemos hoy todavía, claro. Sí. Bien, Antonio, no sé si tendrás o te esperas después, porque tenemos que hablar también del último poemario, ¿no? Pues, libro de poesía de Los árboles que nos quedan, de Ramón Andrés, ¿no? Y como poeta que eres también, Antonio, si iba a preguntar algo tú, ¿no? Pues no, te tengo que decir que aún no he leído el libro, pero lo voy a leer en cuanto pueda. Pero que sí que me gustaría, he leído cosas tuyas, por supuesto, de poesía, y aunque sea un poema breve, sí que me gustaría escucharlo en la música de tus palabras, al final si te apetece, si no, pues no pasa nada. Bueno, tienes por ahí, Ramón, si lo tienes por ahí, el de los libros, por ejemplo, que está muy bien y tiene que ver con los perros también. Pero antes de que lo lea... Antes de que lo lea, Ramón, me responda a la pregunta que te había comentado antes de empezar, que es la dedicatoria. La dedicatoria. ¿Por qué la dedicatoria a la memoria de Giorgio Colli, de Emanuele Severino, gran filósofo de la eternidad, ¿no? De los entes eternos y que da con la esencia de la crítica a esa diferencia ontológica de Heidegger y Ligeti, ¿no? Nuestro admirado Ligeti. Pues, respondes eso y luego ya pasamos a la poesía. Pues a Giorgio Colli, aparte de por su obra filosófica importante, muy importante, porque ha sido un filósofo que nos ha devuelto a Nietzsche. Él fue el que emprendió la edición de las obras de Nietzsche, pero ya expurgadas, limpias de todas las enmiendas, de todas las manipulaciones que efectuó la hermana de Nietzsche, que deformó completamente al filósofo. Y no lo hizo un alemán, sino un italiano como Giorgio Colli. Y bueno, la importancia que tiene Nietzsche para la música es muy grande y yo estoy muy agradecido de poder leer a Nietzsche y darme cuenta de los tópicos en los que había caído su figura. Por ahí, mi homenaje a Giorgio Colli, el homenaje a Emanuele Severino, porque es un filósofo del que aprendí mucho. He leído, creo que casi toda su obra, que es extensa. Me parece un hombre de una gran lucidez. Y a Ligeti por aglutinar lo que más me interesa de la música contemporánea, por el paso que supone y por el gran sentido musical que tiene, aún trabajando con los materiales más abstractos. Hace comprensible lo abstracto. El Requiem es maravilloso. Tantas obras suyas. Pues cuando quiera, Ramón, Andrés, muchísimas gracias. No, pues para terminar vamos
leo este poema que has dicho de los libros. Sí, sí, ese, por ejemplo. Sí. Y en el fondo es un poema. Los libros. Sí, es un poema autobiográfico. Se titula Los libros. Son perros. Nos siguen. Levantan la pieza. La cobra. Lo ha batido. Nosotros. Si te echan de casa, te los llevas. Toda la jauría. Si alguien te admite en otra, no entras sin ellos. Escarban en lo que guardan de instinto. Nombres cortos, rápidos, secos para que te entiendan. El perro libro Chekhov, el perro Ibsen, Nietzsche, Arendt, Blake, Poe, llámalos, se revuelcan en la tierra humedecida, como si supieran que todo está en ella. Huelen a cuero usado, a cuerda mojada. Raza o mezcla, dos precios, dos clases. Ofan, está el que jamás se aleja y el que va sin detenerse monte arriba, el que responde al ladrido y el que duerme. Perro Milos, perro Bishop, Rilke, no son falderos, vigilan, rastrean tu pasado, los años hechos ya despojos, carroña y vía volver. No dejan ni un mes ni un día de desperdicio, lo devoran todo, poca correa, poco collar, perro Bachman, perro Stevens, perro Jimmy, muerden el palo que les lanzas y lo roen y roen, porque es tu vida. Muchísimas gracias, Ramón Andrés, y un abrazo fuerte. Para todos. Un abrazo a todos. Y, muchas gracias. En ese poema había auténtica música y naturaleza. Muchas gracias a todos. Un abrazo. No, voy a detener la grabación, no os vayáis y nos despedimos ya fuera de grabación.